Viejo del poeta nicaragüense Rubén Desvarío. Se titula Papada de Escuerzo. Como ya te conté, Desvarío ama a la Argentina, pero te detesta a vos. Si con estos versos no te despertás, es que realmente estás pasado de sueño o de... Bueno, dejémoslo ahí. Dice así. ¿A quién se hiere este verso? Al perverso. ¿Quién es del mal el ujier? Javier. ¿Quién menosprecia la ley? Mi ley. Ya pronto, pequeño rey, dirá en el mármol tallado, bien yace aquí sepultado el perverso Javier Milei. ¿Qué te parece? En Radio Caput hemos presentado Hegemonía de la Demencia. Actores Oscar Naya y Felipe Fopiano. Idea general y guión Fabián Mettler. Producción y coordinación general Juan Martín Ramos Padilla. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Grita, no seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Se la verían en figurillas nuestros oyentes del programa si tuviera que preguntarles qué cineastas que convocamos hasta este momento conllevan en su obra o como concepto propio de sus imágenes algo que podríamos llamar la dimensión poética de las mismas. Bueno, vamos a develar el misterio. Puede haber varios, alguno podrá decir, che, te olvidaste de mí. Bueno, me olvidé de vos, ¿qué le vamos a hacer? Pero Gustavo Fontán y José Luis Torres Leiva claramente están inscriptos en esa lógica. Ambos trabajan expresamente con poetas, con textos breves de poetas, con una dimensión poética de la imagen que uno podría decir, bueno, están muchos otros autores que no piensan en poesía explícitamente o en forma directa, o sea, está en el tratamiento de imagen, pero en ellos hacen una integración con autores de poesía que son citados, que de algún modo en Torres Leiva algo de cierta poesía, por ejemplo, de Pizarnik, es dicha en un parlamento de un personaje de su anteúltima película. Bueno, esas cuestiones, esas interrelaciones son no solo dables, sino que son de algún modo para tales cineastas necesarias. Pero lo que no hicimos hasta ahora en este programa, por lo menos en profundidad, y vamos a empezar a practicarlo hoy y a extender en algunos otros encuentros, es en pensar autónomamente en la poesía. La poesía tiene una estructura, tiene una posibilidad, una serie de posibilidades multiformes, podríamos decir. Hay un trabajo que se hace en relación a algo que debe ser condensado no como idea, sino como resonancia de un mundo planteado, a mi entender. Entonces, de ahí tenemos, de algún modo, las miradas sobre el mundo desde la poesía. Y habría que pensar si el origen en gran medida no estuvo en la poesía más que en la narrativa. Esto habrá que pensarlo. Entonces, hoy nos vamos a ocupar expresamente de esto en Periferias del Cine.
Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar. Periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana. Lateral. Periférico. Periferias del cine. En Caput. Muy buenas noches, esto es Periferias del Cine, mi nombre es Luis Frank. Me encantó recién al señor operador del día, de la noche, Martín Farfán, que lo saludo, ¿cómo estás? Darle indicación acorde por acorde de cuándo cazzo tengo que entrar yo. Hasta qué acorde el caprichoso del conductor y creador del programa tiene que aparecer, o una forma de aparecer, una segunda forma de aparecer. Ya aparecí con el editorial, parecía otro tipo. Que trata de hacer de mantener una pelota en el aire al comienzo en el programa. Digo, ¿cómo digo lo mismo de siempre? Al comienzo del programa de forma distinta. Nunca se resuelve, pero bueno. Algo sale. Bienvenidos a Periferias del Cine. Hoy nos vamos a ocupar de la poesía, de pensar la estructura de la poesía, qué es este hecho de la poesía y... en poetas, ¿sí? Entonces, a mi derecha tengo un poeta que, digamos, ya se piensa a sí mismo como tal, pues ya ha publicado. Nació en Concepción del Uruguay. Es raro escuchar tu currículum dicho al lado, ¿no? Como si fuera otra persona, en tercera persona, sí, con un él, raro. ¿no? Es raro. Pero bueno, naciste en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, en 1984. Aunque desde 2013 vive en Buenos Aires. Desde el 2020 cursa la carrera de licenciatura en Arte de la Escritura en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes. Desde el 2024 es adscripto a la materia Taller de Poesía 1 en dicha carrera. Publicaste 2 libros de poesía, de poemas. A ver, uno lo tenemos acá. Dibujos en la Tierra. Lo mostramos en el streaming, acá, ahí. Mostramos la edición en el streaming, así que vénganse a YouTube, ¿sí? Uno. Tenemos después esto es de Halley Ediciones. El día de tu cumpleaños no lloré. Edición más breve, más pequeña, ¿sí? Formato CD. Formato CD. Formato CD, claro, no me había dado cuenta. Acá entra lo que se llamaba antes un compact disc. Un compact. Perfecto. Bien, esto es editorial Ojo Negro. ¿Y que tengo acá qué es? Entre Orillas. Esa es una antología que surgió de un concurso donde me publicaron ahí 5 poemas. Bien. Eso es del año pasado. O sea, es una compilación. Es una compilación de 5 poemas de 5 poetas entrerrianos. Entre Orillas se llama. Premio Literario Municipal 2024. Poesía de autoras y autores de Entre Ríos. Bien. ¿Esto lo conseguimos? Eso se consigue en Paraná. Sí, acá me parece que tengo que ir a Paraná. Estoy en Talcahuano. Estamos en Talcahuano, lo siento, hermano. Estamos acá nomás. Sí. ¿Y estos otros, los que nombré, dónde lo conseguimos? Se consigue el día de tu cumpleaños no lloré en La Libre. Bien. Que está en San Telmo. Uh-huh. Y me escriban a Halley Ediciones, porque no sé si queda alguno. Bueno. Quedan 1 o 2. Bueno, gente, laburen. O sea, consigan los textos, rómpanse, digamos, las ganas para conseguir los textos de quien no nombré todavía. ¿Sí? Algunos de tus poemas fueron seleccionados para el Festival Fauna en 2022 y las antologías Niñez, de Editorial Camalote el 2023 y Entre Orillas también. Que es esto que es lo que acabamos de mencionar, esto es 2024. Muy bien. Estoy hablando de Marcelo Barzán. Te agradezco mucho que hayas venido acá hoy a Periferias del Cine. ¿Cómo estás? No, gracias a vos por la invitación, muy bien. Bueno, me alegro. Contento de poder hablar un poco de poesía, de cine. Bien, bien. Vos viniste por el maní también, porque también, hay maní. Sí, poder comer un poco también. Bien. Me pone contento. Tratá de que cuando hables no, porque
me llueve el maní después, pero bueno. Hay una cuestión que nos interesa especialmente en el programa siempre en relación a lo que es el trabajo con las estructuras y las formas de todo lo que tenga que ver con el devenir artístico y sobre todo pensando en el hecho de los devenires, ¿no? Si tuviéramos que pensar en una estructura general de la poesía, ¿cómo la describimos? Bien, sí, creo que, bueno, desde el origen se parte desde la imagen. Sí. Un objeto puede ser o una imagen abstracta y hay ahí un sujeto que observa o que percibe de alguna forma. Y a partir de la interacción con ese objeto se construye el poema. Después sí varían las corrientes. ¿El objeto qué sería? O sea, Puede una ser inquietud tuya, un maní, pensamiento. o puede Bien. ser la muerte, qué sé yo. Puede ser Martín Farfán. Martín Farfán, lo que me produce y me afecta la observación de Martín Farfán. ¿Qué es? Podría escribir también, ahí. claro, que tenemos una mirada como traslúcida ahí, una forma espejada, está muy bien, ¿sí? Claro. Exactamente, a través del vidrio. Pero digo, uno tiene un objeto, digo que puede ser algo concreto o puede ser una idea, ¿sí? Que ande circulando. ¿Cómo le da forma poética? Digo, no hay una fórmula, por supuesto, pero digo, ¿cómo eso cobra dimensión poética y no cobra otra dimensión que no es poética? También podría preguntar qué no es la poesía, que es más fácil, Claro. pero bueno, vamos por el lado que quieras. Sí, un poco casi cualquier cosa podría ser poesía y a la vez no cualquier cosa es poesía. Entonces hay un montón de definiciones, pero también hay excepciones a cada definición. Ujú. Pero un trabajo con el ritmo, un trabajo con la detención en el objeto, con observarlo, no sé, de distintas perspectivas. Sí. Em, Decimos ritmo y detención en el objeto. O sea, el objeto es rodeado. sí, Bien. Y llega un momento que uno para y ahí esboza algo. ¿Sí? Podríamos definirlo en principio así. ¿Y qué dijiste lo primero? Dijiste algo antes de la cuestión del objeto. Ahí se me fue la palabra. de la imagen. Sí. Bueno, La percepción del objeto, sí, la Ahí imagen está. podría, en este caso podría ser ahí, que ya me olvidé el nombre, con todos sus reflejos, por ejemplo. Eso forma la imagen. Bien. Y en este momento. Ujú. Y sí, hay un momento también donde eso que miramos nos mira o nos afecta de Exacto. alguna forma. Y ahí es como nace el hecho poético. ¿Qué pasa? ¿Qué me lleva a pensar la observación del objeto? ¿Qué me lleva a pensar a mí? O bueno, ponele, pensar en la muerte. ¿Qué me lleva a pensar de mi vida o de otra, o sea, algún recuerdo? Y creo que en esa interacción de la experiencia, del momento, digamos, la captación de la experiencia y lo que me pasa a mí con eso, ahí aparece el hecho poético. Ah, bien, perfecto. Ahora, vamos a distinguir. La imagen no es la figura, es la imagen mental que uno se conforma con eso. Claro. Bien. Porque se suele confundir imagen y figura. Se suele confundir muchísimo. Está bien, claro. Sí, no es solo lo que veo como fuera un cuadro, sino esa interrelación también con lo que soy yo en este momento observando. Claro, tal cual. Es instituido mediante una percepción propia, que es muy propia, muy personal. Entonces la poesía sería eso. ¿En qué momento surgiría la poesía de algún modo? O alguien que se puso a pensar en términos poéticos, un proceso de escritura. ¿Cuándo lo podemos pensar? Sí, me parece que es una preeminencia eso, de mirar con detalle, también de pensar como sí, como cada palabra, como el efecto. También hay una cuestión del lenguaje, no como hecho comunicativo, sino como la materialidad del lenguaje. O sea, en poesía las palabras significan por el contenido semántico, lo que dice en el diccionario, pero también significan por la sonoridad, cómo se relaciona la sonoridad de una palabra con otra. Ahí aparecen las rimas internas, las aliteraciones, que no son rimas, pero son sonidos
de una palabra, qué sé yo, alma con aluminio. Por significado no estarían emparentadas, pero por sonido sí. Claro. Empezás como a pensar, y como también ahí salís como un poco de lo racional, y empezás a generar asociaciones que bueno, ahí creo que se va armando el hecho poético, y como para diferenciarlo por ahí de lo narrativo, si bien la poesía también puede ser narrativa, siempre hay una detención, creo, en las cosas, y no tanto en las acciones, por ahí en las cosas, y en como mirar todo de muchas perspectivas. Claro. Como de rodear, lo que decías hoy, rodear la cosa y ver también que eso nos hace a nosotros como una reflexión del objeto en el sujeto. Claro. También hay una cuestión con la poesía que tiene que ver con las resonancias, ¿no? Y ahí empieza el problema con las traducciones, ¿no? Cuando vos traducís un poeta, o sea, de algún modo hay algo que es intransferible de un idioma a otro, entonces ahí se crea un problemón, ¿no? Bueno, hay un poeta en inglés, Robert Frost, que dice que la poesía es lo que se pierde en la traducción. Lo que se pierde, claro. Bueno, es tal cual lo que dije, pero de una forma más bonita. También se puede pensar que es lo que queda en la traducción, si lo queremos dar vueltas. Sí, hay que, como traductor, como que a veces tenés que, no lo hice profesionalmente, pero probé traducir algún poema, y es como para escribir poesía también es un ejercicio interesante. Y para leer poesía también, porque la poesía por ahí necesitas quedarte y leer una página y leerla varias veces y pensar esta palabra, por qué está y no un sinónimo, y ver la sonoridad, y a veces uno lee medio rápido, como que creo que tenemos la tendencia por ahí a pasar medio rápido, y bueno, traducirte como te obliga a pensar en cada palabra, los distintos significados de cada palabra, porque qué sé yo, solitude es soledad, pero loneliness también, y por qué solitude y no loneliness, por qué pain y no grief, qué sé yo. Claro. Esos términos en inglés estoy usando, pero... No, está bien, pero hace a las resonancias del idioma. Sí, cada idioma tiene sus posibilidades, no solo semánticas, sino de resonancias. Entonces ahí se puede jugar con la cuestión. Bueno, eso, al haber diferentes, una palabra por ahí en inglés o en cualquier idioma, hay un término donde en español hay dos, ahí tomar decisiones hace que, bueno, algo por ahí se pierde, o lo que rima en un idioma, en el otro no rima, entonces tenés que elegir qué me quedo con el contenido puro, pierdo la rima, o algo que diga más o menos lo mismo pero que rime. Bueno, algo se pierde, igual yo creo que vale la pena, ¿no? Leer traducciones, obviamente uno no puede saber todos los idiomas. Por supuesto. Y algo queda. No creo que toda la poesía se pierda en la traducción. Pensaba también, ¿no?, en relación a esto que te manifestaba antes, que bueno, los primeros registros ¿Te acordás esto de Nostalgia de Tarkovsky? Sí, por supuesto. Que el tipo que ahí tenés un trabajo con dimensión poética, no lírica, no desde el lirismo de la imagen, sino una dimensión poética específica, ¿no? Porque va acompañado de un peso de la palabra importante. ¿Qué decías de Nostalgia? Y el personaje, creo que se llama Andrei, sí, exactamente. Sostiene que estás hablando con el personaje femenino, que es una italiana, está en Italia, él es ruso, y sostiene como que no tiene que haber vivido en Rusia para entender a Pushkin, por ejemplo, y hablar ruso, y como que, bueno, sostiene la posición de Frost, digamos, es un extremista. ¿Cuál es la posición de Frost? Eso, de que la poesía se pierde en la traducción, de que no se puede traducir y casi que no se puede. Lo que decías si no antes. formas parte de esa cultura, no se puede acceder. Bien. Sí, hay algo que se pierde. Sí. Claro, no soy tan extremista, pero porque ahí también el personaje adopta otro idioma, porque es un personaje que viaja, que cruza, digamos, de un país a otro. Sí. Una de las grandes películas de Tarkovsky, Nostalgia. La tenés como tarea, Martín, ¿eh? ¿Sí? La semana que viene te tomo. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces, pensaba un poquito en voz alta esto que mencionábamos antes, que yo digo, ¿dónde está el origen? ¿Dónde se empezó a escribir? Yo ya lo encuentro desde los primeros textos, de las primeras referencias literarias que uno podía tener, que son los griegos, ¿no? Ya está ahí en la Ilíada, en la Odisea, ya está ahí, ya está en
en los textos de... Claro, y los de Safo. Exacto. De Catulo, o Cátulo, no me acuerdo cómo se acentúa. Claro, ya en Homero ahí tenemos poesía narrativa, pero bueno, es un texto en verso, con rimas en el griego original y con un trabajo ahí con el ritmo. Se dice que la poesía más rítmica viene de Grecia y la poesía más imagen viene de Oriente, de China y de Japón. Es como hay las dos corrientes. El haiku, por ejemplo, que es una forma japonesa breve, son 3 versos donde en el haiku tradicional es el primero de 5 sílabas, el segundo de 7 y el tercero de 5, y como que es fija esa estructura. Es como una imagen. Por ejemplo, uno que me acuerdo ahora: a este camino ya no lo transita nadie salvo el crepúsculo. Un camino desierto, podemos imaginarnos un atardecer, y es eso. Claro. Es un cuadro casi. Mientras que la poesía griega es más Safo, y bueno, el mismo Homero, ahí es más Te voy a interrumpir, quédate ahí, no te olvides lo que ibas a decir después de la frase, cómo voy a terminar, pero me acordé que ayer, cuando nos encontramos de casualidad en San Telmo con el señor, que estaba con su novia, una muy linda chica, se pone mal. Se pone colorada, porque está acá, está acá porque está vigilando que no vaya a otro lado. No, que justo estaba pensando en lo parecidos y diferentes, pero en serio, cuando ustedes aparecen y yo los veo a través del bar, o sea, háganse la idea, oyentes y oyentas, los veo, nos saludamos a través del vídeo del bar, tomamos algo, y en ese momento, tomando lo que decías antes, yo estaba pensando en las diferencias y similitudes entre Alba y Crepúsculo. En serio. Mirá. Pero en serio, porque en ese momento era el momento del crepúsculo, se estaba viniendo. Casi se estaba viniendo el crepúsculo. Entonces yo miro, desde el vidrio que yo veía, había una especie de horizonte de que se dibujaba ahí, contaminadísimo por la ciudad, todo lo que uno quiera, pero digamos, es una fotografía interesante. Sí, es una cristalización que yo hice en el momento, y me ponía a pensar en eso. Y dije, voy a escribir algo sobre eso en este momento. Y justo aparecieron ustedes. Así que bueno, nada, eso. Espíritu creador. No, sí, había algo en ese momento que me inspiró esa idea. Pero bueno, que estabas mencionando lo del haiku y sus derivaciones. Sí, bueno, la poesía china también. La poesía china no tiene esa forma tan fija. Son poemas un poco más largos, no mucho. Pero también es como más pinta imágenes. Mientras que lo que viene de Grecia es más la lira, porque ahí viene lírica. Claro. Es más musical. De hecho, en esa época los poemas se leían con música, con una lira, por eso. Y bueno, lo que nos llegó, sí, lo de Safo, por ahí lo más interesante, que trabajaba con unas estructuras rítmicas muy musicales. 3 versos largos y uno corto al final de cada estrofa. Lo interesante, bueno, por ejemplo, yo leo a Sófocles, ¿no? Me encuentro con que, si bien hay textos que no son estrictamente apoyados en la poesía, tienen una dimensión poética, ¿sí? Musicalmente hablando. Y después cuando aparece el coro, ¿sí? Ahí sí es poesía directamente. Es como si hubiese una disrupción entre una forma en donde se viene trabajando y como si el coro fuera a proponer una dimensión poética mayor, que es la representación del pueblo, ¿no? Miramos, no lo había pensado así, porque después eso evolucionó un poco al revés, donde los personajes nobles, por ejemplo en Shakespeare, los personajes nobles son los que hablan en verso, porque es una forma elevada. Está esto de que los temas elevados para los personajes nobles y los temas bajos para el pueblo. Entonces a los personajes que no son bufones o que no son nobles, los hace hablar en prosa. Shakespeare. Y ahí se invierte. Ahí se invierte. Interesante. Sí. Pero aparte, bueno, Shakespeare les otorga un lugar que es mínimo, pero a la vez no lo es, porque son los que suelen cantar la verdad. Los que suelen los bufones, suelen desnudar ese universo de la nobleza, ¿no? De es el que puede decir la verdad porque lo dice en chiste y como es el bufón puede... Claro, absolutamente. Bueno. Los bufones y los locos, ¿no? Como el Lear cuando se vuelve loco, como que se vuelve lúcido de alguna forma. Exactamente, está planteando un plus de lucidez
cuando él cruza el charco, después de, bueno, cuánta gente que muere ahí, es tremendo. Es tremendo, es una carnicería, Rey Lear. Sí, es tremenda. Bueno, y bueno, bajando un poco al llano, ¿sí? Tenemos, digo, para hacer una bisagra, si tenemos que pensar en nuestro rock nacional, hay un gran poeta que es Luis Alberto Spinetta. No es fácil trasladar un hecho, una dimensión poética, hacerlo tema musical, ¿sí? Yo creo que es no, pues a mí el letrista que más me gusta, lo que hace que, digamos, cómo lleva el rock y la poesía. Uh-huh. La poesía. Sí. Hay varios, pero Spinetta es el poeta por excelencia, si se quiere, del rock nacional. Y nos vamos a ir a un disco que es uno de los discos emblemáticos de él, que es Artaud, que figura como de Pescado Rabioso, pero en realidad es de Spinetta. Hay toda una historia con esa cuestión, porque tenía que figurar como de Pescado Rabioso por una cuestión de contrato. Hay gente que lo puede detallar mucho mejor que yo. El tema se llama Por. Árbol, hojas, alto, luz, aproximación, mueble, lana, gusto, pie, te marcas mirada, nube, loba, dedo, cal, gesticulador, hijo, cama, menta, cien, rey, fin, sol, amigo, cruz, alga, dado, cielo, riel, estalactita, mirador, corazón. Hombre, rayo, felpa, sed, extremidad, insolación, parecer, clavo, coito, Dios, temor, mujer, por. Bueno, esto fue poesía, ¿sí? Por ejemplo. Seguimos hablando, seguimos un poco revisitando la cuestión de la poesía y la poesía que está en las cosas. Qué interesante, ¿no? Esto que empezábamos a mencionar en los comienzos del programa con Marcelo Barzán, a quien tengo a mi derecha. Bueno, hablarnos un poco de la cátedra de Taller de Poesía 1 de la carrera de Artes de la Escritura. ¿Qué trabajan ahí? ¿Cuál es la dinámica? Sí, es una materia de primer año, como para muchos que empiezan a estudiar la carrera, es como para algunos el primer contacto con la poesía. Entonces, por lo menos desde la escritura, por ahí algunos vienen leyendo, pero no todos llegan escribiendo poesía. Entonces, se trabaja a partir de consignas, leen algunos autores, y se desarrollan ahí algunos temas, como algunos que estuvimos hablando: imagen, objeto, sujeto poético, ritmo, y se les da consignas para que escriban poemas. Me detengo en dos tópicos que mencionaste. Sujeto poético. ¿De qué hablamos de sujeto poético? Es la voz que habla en el poema. ¿Lo qué? La voz que habla en el poema. La voz que habla en el poema. Ajá. No, que tampoco es exacto el yo, porque puede ser una tercera persona también. O sea, puede ser que el poema esté un poco más distanciado y sea un poema en tercera persona. Pero sí, sería hablamos de un objeto y que hay un observador que observa y a la vez se ve reflejado, es afectado por el objeto. O sea, sería el que observa, la voz que habla. Bueno, puede ser un poco más
que se funde prácticamente con el objeto, que se mimetiza, el yo lírico, se le llama por ahí, que en general como que son poemas en primera persona. Eso es el yo lírico, el poema en primera persona. Sí. Ujú. Y después, bueno, puede haber un sujeto que puede ser lírico, pero que no sea un yo, un poema más distanciado, enunciado en tercera persona. Ujú. Bueno, en el medio hay diferentes opciones, también, bueno, están las máscaras, que es cuando ahí el yo se parece casi a un personaje, cuando se elige hablar y ponerle nombre de otra persona o de un animal. Por ejemplo, decir el que habla es, no sé, un mono, y bueno, ahí sabes que como que está más distanciado del... o sea, el yo lírico tiende como a confundirse, a acercarse muchas veces a la experiencia del autor, mientras que la máscara como aleja. O está el poema conocido de Borges, el poema conjetural, que habla de Narciso Laprida. Entonces dice yo Narciso en Laprida, o sea, como que el autor se separa ahí bien, marca la distancia con el que habla en el poema. Lo estoy buscando, poema conjetural, acá. Vamos a... Ya que mencionamos ejemplos concretos, a ver cómo lo leo. A ver cómo leo poesía en radio. ¿Qué momento, Farfán? ¿Qué momento? Vos me ponés puntaje, dale. Dale. Pero tenés que ser sincero. Totalmente. Hoy es el término. La noche lateral de los pantanos. Me acecha y me demora. Oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca. Con jinetes, con belfos y con lanzas. Yo que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes. A cielo abierto yaceré entre ciénagas, pero me endiosa el pecho inexplicable un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. Muy bueno, bueno. Amerita un silencio de 10 segundos, ¿no, Farfán? Pero no, en radio no es dable. Bien. ¿Me eximo por lo menos? Sí, ¿Al 4 zafo? No, estamos un 9. Está muy bien. Bueno, Un 9, bien. Vamos a poner un 9. Bien, me voy a anotar en la cátedra. Me voy a anotar en la cátedra de él, pues ya es macanudo. Para que no sea grande le vamos a poner un 9. Está bien, claro. Está bien. Ay, me la paso, no, en serio. Todo bien, los poetas yo los quiero mucho, tengo amigos poetas, pero a veces les falta un coach para cuando leen sus propios poemas. Es tremendo. Bueno, Borges era horrible. Es tremendo. El poeta leyendo sus propios poemas, no, señor, no lea usted. ¿Sí? Es así. Sí, ahora vamos a ver él cómo lee. Voy a leer su propio poema. Van a calificar a mí. Ahí viene la venganza. No, que la venganza. Me pusiste un 9, no puede haber venganza. Bueno, gran poema porque aparte tiene una métrica, digamos que como que de algún modo uno percibe que hay algo convocante ahí entre todos los versos. Sí, es como un verso libre. Una organicidad, digamos, ahí. Pero orgánico, claro. Un poco se dejó de escribir con métrica cerrada. Métrica cerrada es como, bueno, cada verso tiene una cantidad determinada de estrofas y con rimas regulares. Por ejemplo, el primer verso rima con el cuarto, el segundo con el tercero. Eso más o menos en la época de las vanguardias, siglo XX, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, medio que quedó un poco en desuso, aunque hubo poetas que lo siguieron haciendo. Uh-huh. Pero bueno, sigue teniendo una métrica el poema y una forma orgánica, así se le llama, como lo mencionaste. Que bueno, hay un ritmo que no es tan lineal o tan cuadrado como... No me refiero a la palabra, sino a la resonancia. No me refiero a los conceptos o a lo que significan, sino lo que resuena, ¿no? Me refiero a eso, sobre todo. Claro, resonancias entre palabras. Bueno, se habla de rima interna, que yo lo mencioné un par de veces y no dije bien qué era. Uh-huh. Que es que una palabra por ahí rima con otra que está no en el final del verso siguiente, sino en el medio. Y eso genera una recurrencia y genera lo musical en la poesía. Uh-huh. Después también tenés juegos. Yo he hecho talleres de poesía hace unos años y
digo, no por eso solamente, pero hay muchos poetas que trabajan, digamos, la disrupción en, por ejemplo, en dónde empieza la palabra. Puede empezar en la mitad del renglón, puede empezar abajo, puede dejar media carilla sin escribir. Sí. Claro, sangría de media carilla. Hay un montón de variantes. Acá me informa la producción, la producción que hice vos algunas haces cosas esas con cosas. hasta ver. más extremas. Fue un experimento bastante experimental, pero de trabajar con la No, pero forma. no se ve en el stream. No, Está complicado difícil para de que se poner. vea. No se ve. No. Pero bueno, algo con la forma. Acá hay y acá hay una intervención con una figura. Las letras se engordan y deforman. El papel queda ondulado, áspero, las lágrimas y los libros no se llevan bien. Más allá de que lo leí rápido, esto está intervenido por diferentes tipografías. ¿Sí? Primero, la palabra ondulado está efectivamente ondulada, hace este movimiento, perdón, que lo vea, es como si fuera un oleaje. ¿Sí? Las lágrimas y los libros, la palabra libros está intervenida también por algo que no llego a ver del todo. Bueno, es como una mancha. ¿Cómo? Como una mancha. Una mancha, una forma, digamos. Y después también, de vuelta en la oficina, otro texto tuyo, leo el diario por tercera vez, es un verso que va en diagonal hacia abajo. O escribo un poema, es al revés. O sea, primero de izquierda a derecha, después de derecha a izquierda. Y así, con cara de preocupación por el atraso en el cronograma. Formas de que de que la poesía viva, ¿no? Viva, digamos, de una forma... ¿Dónde está el origen, digamos, de esta decisión de la poesía? ¿De algún modo se lo puede buscar en las vanguardias poéticas? Sí, creo que ahí empezó, bueno, a romper un poco también con la gramática normativa y buscar otras formas, así como en otras artes intentó, no sé, romper con el dibujo naturalista o con la música, determinado tipo de música, no sé tanto de música, pero por ejemplo pienso en la música dodecafónica, que hacer algo distinto. Y bueno, la narrativa también, con romper con la idea de que había un narrador que sabía todo y que contaba todo, se empieza a pensar, bueno, que un narrador pasa de una conciencia a la otra. Creo que la poesía apareció esto de, bueno, sí, romper la métrica, romper que cada verso sea como una unidad sintáctica, empieza como encabalgamiento, se llama, como que una proposición empieza y sigue en el verso siguiente. Y bueno, esto es un experimento como más extremo de directamente como romper la linealidad del lenguaje, tratar de también que las palabras digan no solo con eso, con lo semántico, habíamos dicho, también dicen con la sonoridad, y acá pasa algo visual que dicen también con su posición en la hoja. O sea, eso es como otro nivel de significación, se podría pensar. Bien. Interesante porque, o sea, no por lo informativo, sino porque lleva a uno a pensar, a dimensionar más ampliamente lo que uno podría llegar a pensar en primera instancia, desde una dimensión muy, muy clásica y lineal, que es la poesía, ¿no? Eso es interesante. Y pregunta, en la universidad en donde estás, de Artes de la Escritura, mayormente eligen narrativa más que poesía, ¿no? A la hora de elegir una orientación. Una orientación, no Sí. me salía la palabra orientación. Sí, creo que se escribe un poco más de novela. No, o sea, no hay una obligación de elegir. De hecho, yo como que me voy medio aleatoriamente, me sé para el lado de la poesía, después hice más materias también de narrativa. Pero creo que sí, lo que más se escribe es narrativa, y igual creo que se ve eso en la tesis, porque ahí tenés que escribir una obra y defenderla, y podés escribir poesía, narrativa, ensayo, guión de cine y dramaturgia. Y creo, sí, lo que más se elige es narrativa y lo segundo es poesía, me parece. Pero se escribe bastante poesía y yo ahora como docente adscripto de la carrera, bueno, veo cómo llegan muchos de los chicos del secundario o bueno, personas que por ahí son más grandes pero que no vienen con una formación, y escriben, les gusta, escriben poesía.
O sea, las Escribo imágenes bastante salen. poesía. Sí. Bien. Me parece como bastante interés. Encontramos, por lo menos hace 2 cuatrimestres que estoy yo, encontramos bastante interés. Interesante. Y aparece más un mundo distinto al mundo del cual vienen. Viste que uno suele, en principio, si no tiene mucha experiencia en la escritura, en el tipo de escritura que sea, suele hablar del mundo propio. Sí, en realidad lo interesante es alejarse de ese mundo propio, más allá de que siempre de algún modo va a aparecer, ¿no? En la forma. Pero digo, ¿tienden a ser autorreferenciales o tienden a inventar o promover otros mundos? Y ahí sí, es variado. No, yo creo que sí aparece mucho poema de la casa, del lugar de donde vienen, que igual es siempre interesante. Por ahí es interesante como partir de ahí para después llegar a otro lado, ¿no? Como a mí me interesa eso, cómo lo cotidiano resuena para por ahí pensar cosas que uno no había pensado. Pero también escriben poemas, a veces tomando algún personaje histórico, o a veces alejándose. Este año hubo algunos poemas pensando así, sobre todo como algún personaje histórico. ¿Te acordás a quién tomaron? Me da un miedo esto. Uno de Sarmiento, recuerdo. Sarmiento. Ajá. Como reflexionando viejo en San Juan, me parece. Sí. En los últimos años, así pensando como para atrás en lo que había dicho, que estaba bueno el poema. Y había uno que hablaba sobre como era alguien como isleño, que hablaba sobre un diente de tiburón que había encontrado, era como se dio a un mundo así más animal. Estaba bastante interesante también. Bien, bien. Me quedaron. Bien. Bueno, ahora vamos a centrarnos, si te parece, en el último tramo del programa en 2 tópicos fuertes. Uno en ¿cuáles son los autores que a vos te convocan o que crees que hay que ir sí o sí a estos autores? Arranquemos por alguno, por el lugar que quieras. Bueno, sí o sí. ¿Quién salgo de acá y lo leo? Salgo de acá y me lo tengo que comprar ya. ¿Cuál? Si no lo conoces, bueno, yo creo que. Bueno, de Borges ya hablamos. Juan L. Ortiz. Bueno, a mí me toca de cerca porque soy entrerriano y como que está todo el paisaje de Entre Ríos. Es un poeta que siempre vivió en la costa, vivió un tiempo en el río Gualeguay, que es un río interior de Entre Ríos, y un tiempo en el Paraná. Y Joaquín Januzzi a mí me parece muy, sobre todo para empezar, me parece una lectura interesante. Bueno, Alejandra Pizarnik, por ahí medio que yo empecé, y creo que empezamos muchos, porque hay como una idea de nuestra poeta maldita. Sí, es para leer de lunes a sábados Pizarnik, sí, no sé, domingo 6 de la tarde no lo sugeriría, yo por lo menos, pero fantástico, la verdad es fantástica, no fantástico, fantástica. Ahora, Héctor Biel Temperley y Juan L. Ortiz son los dos referentes de los dos principales referentes de Gustavo Fontán. Gustavo Fontán tiene una de sus grandes películas, a mí de las que más me gustan, si no la que más me gusta, que es La orilla que se abisma, él lo sabe, que está apoyado directamente en la poesía de Juan L. Ortiz. ¿Vos viste Fontán? Sí, ¿viste el cine de Fontán? Vi esta película, La orilla que se abisma. Sí, está ahí todo el paisaje del río y hay algunos incluso unas filmaciones de Juan L. Que aparecen. Exacto. Y aparece un poco sí, creo que el trabajo que hace Juan L. con el paisaje como que me gusta cómo está retratado ahí. Y bueno, después en la última, Los ríos, que aparecen también ahí unos versos de Juan L. Y aparece también el paisaje de los ríos de Entre Ríos o de la Mesopotamia, digamos, esos ríos de llanura con mucho costas cubiertas de árboles, de verde. Y aparece ahí algunos versos de Biel Temperley. Y creo que está trabajando en una película sobre Biel Temperley. Sí, es verdad. Pero no vamos a decir más nada de la película. No, adelantemos.
Hay algún posteíto ahí en las redes, pero hay que respetar un poco lo que el autor quiere ir diciendo a través de... Igual siempre espero una película de Gustavo Fontán, de los grandes cineastas que tenemos acá. Bueno, pero te voy a preguntar también de algún otro de afuera, ¿no? Por ejemplo, Silvia Plath. Sí, gran poeta norteamericana, una poeta como sacrificial, confesional, murió muy joven, se suicidó también como Pizarnik. El poema Tulipanes es creo que mi favorito. Vamos a Tulipanes entonces. Bien, espera que lo estoy buscando acá, Es un poema, a ver, ¿será Tulipanes? Fragmento, es un fragmento del poema. Vamos a leer un fragmento, señores, esto es radio. Acá no se ve un corno, esperen un cachito. Acá está Tulipanes. Ahora sí. Amor frío e ingenuo, que de mis manos te llevaste, mi corazón sincero. Un verso claro, que de tu carta me has mandado, atormenta mi mente. Con tu recuerdo, carezco de memoria, en tu dado del amor. Tomo en mis manos la flor del fervor. Rocío mi rostro ante tu tulipán precioso, delirante el sentir cuando te recuerdo. Un simple te amo no es suficiente para mi ser. Tristeza en mis ojos, vuelve a mi lado, pétalo amado. Al final de mis labios, un seco desierto amarrado. Hay momentos en los que voy a necesitarte. Tenerte a mi lado no es amargo, es tan dulce como un helado. Veo un reflejo en mi espejo que me retrata el pasado, horrible pasado, dejando a mi presente de lado. Devuélveme lo mío, que eso te exijo. Sin embargo, nadie escucha la triste tortura en mí abunda. Sin embargo, no aprendí a superar. Superarte no estaba en mis planes. Arisco corazón por dos. Dejaste que me perdiera en lo fino de tus mantos, que de mis ojos lágrimas brotaron. Perdóname, perdóname, perdóname por no estar a tu lado. De hecho, me has hecho odiar este pasado tan esperado. El silencio de tus palabras despertaron mi tristeza. No puedo olvidarte, no puedo dejarte. Ay, que es otro Tulipanes. ¿Cómo? Es otro Tulipanes. No me digas. Y Sí. yo que puse toda la onda. Estaba bueno igual el poema, me gustó. Para, ¿y de quién es este? Apareció como de Silvia Plath. Ah, sí. Apareció. Ah, es una. O sea que tiene dos tulipanes. No, Acá está. Qué malévola. Oh. Bueno, el que vio. Acá está. A ver, léelo. Vamos a ese. No lo encontré. Vamos a reivindicarnos. En español. ¿Vos lo encontraste en español? Sí. Ah, pará. A ver. ¿me prestás? Pero se lee muy mal. Está muy mal la... Con razón. Che, estaba bueno tulipán. ¿De Igual quién está es? bueno, sí. ¿De quién es? Yo casi lloro. No importa, igual ya... ¿Cómo? ¿El de Silvia es mejor? Me ver. dicen de producción. Bueno, ya vamos a encontrar unos tulipanes. Silvia Plath, tratemos de leer nuestra lengua. Estamos buscando tulipanes de Silvia Plath, no los tulipanes que acabo de leer. ¿Esto por qué pasa? Por no saber quién es Silvia Plath y no haber leído la poesía de Silvia Plath. Porque hay gente que escribe muchos Uno poemas con el mismo nombre. ¿Cómo? Porque hay gente que escribe poemas con el mismo nombre que escribió otro. Capaz que habría que prohibirlo. Tulipanes. Vamos con Tulipanes, el verdadero. Los tulipanes son demasiado entusiastas. Acá es invierno. Vean qué blanco todo, qué tranquilo, qué nevado. Aprendo a estar en paz, acostada sola, en silencio, como la luz se acuesta en estas paredes blancas, esta cama, estas manos. No soy nadie. Nada tengo que ver con explosiones. Les di mi nombre y mi ropa de calle a las enfermeras, y mi historia al anestesista y mi cuerpo a los cirujanos. Apoyaron mi cabeza entre la almohada y el doblez de la sábana, como un ojo entre dos párpados blancos que no se quieren cerrar. Pupila estúpida, tiene que absorberlo todo. Las enfermeras pasan y pasan, no molestan, a la manera de las gaviotas que van tierra adentro con sus cofias blancas.
haciendo cosas con las manos, una igual a otra, así que es imposible saber cuántas son. Para ellas mi cuerpo es una piedrita, lo cuidan como el agua, cuida las piedritas que debe arrollar alisándolas con suavidad. Me traen sopor en sus agujas brillantes, me traen el sueño. Ahora me he perdido, estoy harta de equipaje. Mi valijita de charol como un pastillero negro, mi marido y mi hija que sonríen en la foto familiar. Sus sonrisas se clavan en mi piel, pequeños anzuelos sonrientes. He dejado que se me escapen las cosas, como un carguero de 30 años, tercamente aferrada a mi nombre y dirección. Me han limpiado de todas mis referencias más preciadas, asustada y desnuda en la camilla tapizada de plástico verde. Vi como mi juego de té, mi armario de ropa blanca, mis libros, desaparecían de mi vista y el agua me cubrió la cabeza. Soy una monja ahora, nunca fui tan pura. No quería ninguna flor, solo quería yacer mostrando las palmas de las manos y estar completamente vacía. ¡Cuánta libertad! Una no tiene idea cuánta. La tranquilidad es tan grande que encandila y no pide nada. El nombre en una etiqueta, algunas chucherías. A esa tranquilidad se aferran los muertos, finalmente, los imagino, cerrando la boca sobre ella como si fuera una hostia. En primer lugar, los tulipanes son demasiado rojos. Me lastiman. Incluso a través del papel de regalo podía oírlos respirar, levemente a través de su envoltorio blanco como un bebé terrible. Su rojo le habla a mi herida, se corresponden, son sutiles, parecen flotar aunque me hunden, alterándome con sus súbitas lenguas y su color una docena de pesas rojas que me rodea el cuello. Nadie me ve vigilada, ahora me vigilan. Los tulipanes se vuelven hacia mí y la ventana a mis espaldas, donde una vez al día la luz lentamente se ensancha y adelgaza, y me veo, chata, ridícula, una sombra recortada de papel, entre el ojo del sol y los ojos de los tulipanes, y no tengo cara. He querido eclipsarme. Los vívidos tulipanes se devoran mi oxígeno. Antes de que llegaran, el aire estaba suficientemente tranquilo, yendo y viniendo con cada respiración, sin ningún alboroto. Después los tulipanes lo colmaron como un ruido estridente. Ahora el aire se agita y arremolina alrededor a la manera en que un río se agita y arremolina alrededor de una máquina hundida, enrojecida por el óxido. Concentran mi atención, que estaba feliz, jugando y descansando sin comprometerme. También las paredes parecen levantar temperatura. Los tulipanes deben estar enjaulados como animales peligrosos, se abren como la boca de un gran felino africano, y soy consciente de mi corazón, abre y cierra su cuenco de capullos rojos por puro amor a mí. El agua que pruebo es cálida y salada como el mar, y viene de un país tan lejano como la salud. Muy bien, muy bien. Bueno, nos queda tiempo para leer alguno tuyo. Tenés que leer uno, tenés que terminar esto, cerrar con uno tuyo que elijas. No el que te impongan de afuera, el que vos elijas. O sea, en la pareja tiene que haber autonomía de cada cual. Digo, yo te sugiero. Sí. Y cada uno tiene su mundo. Bueno, después hablamos. Claro. Me van a odiar acá. Igual no le entiendo, ¿viste? Esas señas como una marioneta. Yo tampoco. Yo veo a alguien que hace cosas ahí atrás que está como... Yo creo, digo, que se está incendiando algo, hace gestos. Esperemos que no. Pero bueno, a ver. Larguera la Silvia, me cansó en un momento. Hay que terminar a Silvia. Bueno, voy a leer uno que se llama Hinchada. Hinchada. Sí. Mamá siempre atenta para despejar la mesa antes de las fotos. Esta vez no dice nada. De la jarra con jugo de pomelo, la botella de vino y el vaso con restos de cerveza. Papá concentrado, las cejas para abajo, los cachetes para adentro, los labios contraídos soplando dos velitas que forman el número 80, parece un jugador a punto de patear el penal definitivo. Todos, incluso vos, viejo,
sabemos que este soplido es importante. Es tu último cumpleaños y ese gesto va a quedar para la posteridad. Muy bien, muy bien. Eso está en el texto, el día de tu cumpleaños no lloré. Bien, de editorial Ojo Negro. Bueno, Marcelo, ¿querés cerrar con algo que para vos te haya quedado? ¿O nos despedimos? ¿Algo más? No, interesante, como pensar cruces entre expresiones, formas artísticas, como pensar también, estamos en un programa sobre cine, como la imagen, cómo pasa también de un lenguaje al otro, esos cruces como los de Fontán. Hasta nos permitimos el error, mira. Y bueno, del error a veces aparece lo imprevisto, que es lo que también estamos buscando, ¿no? Bien, muy bien. Así que exactamente. Un buen error. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Estuvo con nosotros Marcelo Barzán, hablamos de poesía hoy, pensamos la estructura de la poesía y Martín Farfán ya se va corriendo a la librería que no vamos a nombrar hoy y va a comprar, no sé, ¿qué vas a comprar? Dice un libro de poesía. Me da miedo. Tenés que comprarlo de él. Marcelo Barzán, por favor. Después te decimos dónde lo conseguís. El videocassette de Nostalgia. Sí, no, la película Nostalgia de Tarkovsky la tenés que ver, es obligatoria. ¿Cómo? No sé qué querés decir. Tus redes. Sí, Marce Barzán, así todo junto. Acá nos manejan el programa, Marce Barzán. Ahí, bueno, sí, pueden encontrar información sobre los libros y cosas y poemas. Marce Barzán con B larga y Z. Marcelo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, y nosotros, gracias a vos, Martín. ¿Y a vos qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? ¿Te agradezco o no te agradezco? Sí, gracias por todo, gracias por estar y gracias por, hay que decirlo, ¿la nombramos? ¿Qué hacemos? Nómbrala vos. A Mayra no la nombres, me gusta que lo nombres. Mayra Vizcarro ha sido, y ojalá algún día vuelva a ser una gran alumna mía, una de mis mejores alumnas, así que bueno, gracias a vos también. Bueno, y nosotros nos encontramos la semana que viene con más Periferias del Cine. Hasta la próxima.